Ustedes piensen que, por ejemplo, una manera de presentar una actividad así en forma integrada, se trata de esto, se trata de tomar el sistema con el que estamos trabajando, pero sin perder la relación que tiene con lo que vimos inicialmente. Entonces, yo no me acuerdo si en la consigna era relacionar los niveles de organización con respecto al sistema muscular o al sistema esquelético. No me acuerdo. El sistema muscular. Bien, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que tenemos que, o sea, ustedes tienen que organizarse pensando qué es la mínima unidad del sistema muscular que se va complejizando para poder llegar a tener un músculo ya organizado, con una determinada estructura y formando parte de un sistema. Entonces ustedes tienen que pensar que la mayoría de los órganos o la mayoría de los sistemas siempre van a arrancar con los elementos químicos carbono, hidrógeno, oxígeno también, sí. actina. Bueno, ahí cuando ya vas a actina ya estás hablando al nivel molecular, ¿sí? O sea que en términos de complejidad tendríamos, dijimos, carbono u oxígeno, y en el nivel siguiente tendríamos actina y miosina, ¿sí? Bueno. Que sería el nivel molecular. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, dijimos oxígeno o carbono, en el segundo nivel actina o miosina, y después que hablamos de que ya las moléculas, cuando yo les preguntaba dónde ubicaban una célula, ustedes piensen que en esas moléculas, tanto actina como miosina, otras proteínas, otros lípidos, se organizan cumpliendo una función determinada y pasan a formar la estructura de célula. Digamos, lo que sigue en el orden de complejidad sería célula, ¿sí? En este caso es la célula muscular. Pregunto, ¿había un solo estructura celular sería? ¿Cómo? Estructura celular, y dentro de la estructura celular puedo nombrar una célula del músculo liso que tiene unas características o una célula del músculo estriado que tiene otra característica. Bueno. Eso es el nivel de complejidad. Y después, a continuación de célula, ¿qué teníamos en complejidad? Las células se agrupan formando ¿qué? ¿Qué se forma por la agrupación de células? Tejidos. Se forman tejidos. Entonces acá tenemos el tejido muscular, ¿sí? Tenemos tejido muscular liso o tejido muscular estriado. Cualquiera de los dos pueden nombrar. Y después de tejido, órgano, que ahí nombrarían un músculo, el que ustedes elijan. Y después de nombrar un músculo, pueden nombrar, ¿qué nombrarían? ¿Qué sigue a continuación en complejidad? Sistema de órganos. Claro, y el sistema de órganos acá sería el sistema muscular, ¿sí? O sea, estoy puntualizando que estoy nombrando componentes del sistema muscular, por lo tanto, el sistema de órganos sería el sistema muscular. Y finalmente, el sistema muscular forma parte del organismo humano en coordinación con otros sistemas. Claro, esa sería la estructura, digamos. Es decir, eso sería el nivel de organización. Desde lo más simple, que es un elemento químico que forma parte del cuerpo humano, hasta lo más complejo, que es el cuerpo humano completo. Bueno. ¿Está claro eso? Sí.
Gracias. Entonces, si uno pensara, por ejemplo, esto que ustedes plantearon del sistema muscular, relacionando con lo que vimos anteriormente, ¿qué funciones vitales del organismo se cumplen a través del funcionamiento del sistema muscular? O sea, ¿con qué funciones vitales se relaciona el sistema muscular? Silvia, me perdí. Justo vino gente a mi casa y me distraje un segundo de la clase. ¿Vos estás dictando para que copiemos? Me perdí un cachito. No, ¿sabes lo que hicimos, Natacha? ¿Me hablas vos? Sí, yo. No, sabés que estaba, una de tus compañeras me consultaba sobre los niveles de organización del sistema muscular, entonces lo repasamos y lo completamos, ¿sí? Desde lo más simple, que es el elemento químico, pasando por molécula, célula. Sí, eso sí. Bien, Pero lo que yo lo que yo le decía era que, tratando de relacionar eso con lo que vimos desde principio de año, yo les preguntaba recién, ¿qué función vital de las que nombramos al comenzar el estudio de biología, qué función vital se relaciona con el sistema muscular? ¿Puede ser la presión arterial? La presión arterial es un parámetro. Movimiento. Movimiento. El sistema muscular tiene que ver con el movimiento, ¿sí? ¿Tiene que ver con la homeostasis? Sí. Bien. Tiziana, ¿qué me querías decir? Profe, yo te quería preguntar si el 31 tenemos que hacer esto con todos los sistemas. No, yo no te voy a pedir hacer eso con todos los sistemas, te puedo llegar a pedir con uno. Ah, bueno. O sea que lo estudiamos todos y después vos me preguntás uno o preparamos solamente uno. No. Yo, o sea, tu consulta es con respecto a lo que es niveles de organización. Sí. Con respecto a lo que es niveles de organización, voy a tomar uno solo, o sea, yo se los puede ser que yo se los dé desordenado, creo que ustedes tenían una actividad en la cual aparecía desordenado, o Sí. puede ser que se los dé incompleto y pedirle que ustedes lo completen, ¿sí? O que directamente ustedes lo armen en función de alguna característica que yo les dé. O sea, puedo hacer una descripción del sistema y decir, bueno, ¿ustedes qué ubican en esta descripción que corresponde a cada uno de los niveles? Perfecto. Gracias. Y les planteaba recién, que Verónica preguntaba recién, no, Natacha creo que preguntaba, que yo les planteaba pensando en cómo puedo integrar lo que trabajé en la clase de músculo esquelético con lo que aprendimos previamente, yo les puedo preguntar también, bueno, ¿con qué función se relaciona el sistema muscular? Me dijeron movimiento, bueno, homeostasis. Después les puedo preguntar, ¿qué tipo, si nosotros mencionamos que el tejido muscular liso está formado por una célula que tiene una determinada característica y el estriado con una célula que tiene otra característica, preguntarle, ¿ese tipo de célula es una célula eucariota o procariota? Eucariota. Bien, y ahí les puedo preguntar, bueno, pero justifíquenmelo, ¿por qué es eucariota? Porque la célula eucariota es la que está en el sistema, en el cuerpo humano. Está La bien, procariota ¿qué es de los característica vegetales. tiene la eucariota? ¿Que tiene núcleo? Que tiene núcleo, ¿sí? Que tiene núcleo rodeado por membrana nuclear. Está el ARN. En Claro. la piel y en los órganos huecos. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Se encuentra en la piel y en los órganos huecos. ¿Qué es lo que se encuentra en la piel y en los órganos huecos? La célula eucariota. Bien, la célula eucariota la encontrás en piel, en órganos huecos, en sistema nervioso, en sistema circulatorio, o sea, todas las células del organismo son eucariotas. Todos los sistemas. Claro, Exacto. lo que vos podés, por ahí no te confunda, lo que es célula epitelial.
Ay, sí, estaba confundida con esa. Bien. Entonces, Diferente función, iba a decir, pero sí, es esa. está bien, está bien. Entonces, quiero que entiendan que cuando yo les pido que ustedes me indiquen por qué una célula es eucariota, bueno, tengan en cuenta cuál es la diferencia con una célula procariota, digamos, una célula con mayor complejidad, de mayor tamaño, con mayor cantidad de organelas, que además presenta, bueno, el ADN y el ARN en el núcleo, rodeado por una membrana. El cromosoma, lo plasma. Exactamente. Bien. Una de las cosas que también mencionábamos, hay una función del sistema muscular que tiene que ver con la energía. El sistema muscular, para funcionar las células, para cumplir esa función de contracción y relajación, necesita energía. Entonces puedo preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es la organela relacionada con la obtención de energía? A ver si se acuerdan de la mitocondria, exactamente. Cuando les nombré 4 organelas principales, había una que es la que se relaciona con la obtención de energía. O sea, se produce un proceso en esa organela que aporta la energía, o sea, sería la usina de la célula, ¿sí? Y que es justamente las mitocondrias. Bien. Otra pregunta, seguimos con sistema muscular porque lo estamos relacionando. ¿Cómo explican ustedes la propiedad de diferenciación celular teniendo en cuenta el sistema muscular? ¿Podría repetir, profe? ¿Cómo explican ustedes el proceso vital diferenciación celular en relación a las células musculares? El proceso vital, Diferenciación celular. ¿Qué sería que las células procariotas son reproductoras asexual? No, no tiene que ver con las células procariotas, tiene que ver Sí. con que, por ejemplo, yo les pregunto, ¿una neurona puede realizar el proceso de contracción y relajación? No. ¿Y una célula muscular puede transmitir impulso nervioso? No. Eso No. es diferenciación celular. Es la estructura que presenta una célula para cumplir una función determinada. Entonces ahí le responderíamos lo que es lo que hace cada una, ya respondiendo a lo que hace cada una, en este caso neurona, y lo que fue músculo, ahí tenemos la diferencia que hay entre las dos. Claro, se diferencian en la estructura, tienen forma totalmente diferente. Su función es diferente también. Claro, porque tienen una función diferente. Esa es justamente la justificación de lo que es diferenciación celular. Es estructura diferente con funciones diferentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, la agrupación de células forma tejido, ¿sí? Tejido muscular. Y nosotros reconocíamos 3 tipos de tejido muscular, el tejido muscular liso, el tejido muscular estriado. Y el cardíaco. Claro, y después la diferencia en cuanto al control desde el sistema nervioso. ¿Cómo se clasificaban los tejidos de acuerdo a que pudiéramos, digamos, ordenar el movimiento o que sean movimientos involuntarios? ¿Cómo se llamaban esos tejidos? O sea, el tejido, el músculo cardíaco que El músculo cardíaco es involuntario. es involuntario.
¿Qué otros músculos tenemos involuntarios? El El intestino, corazón, el corazón, Sí. puede ser. Sí, el El cardíaco, músculo cardíaco, y después en distintos órganos, intestino, músculos vejiga. lisos también. Intestino, músculos- vejiga, venas, arterias. ¿El Son- nervioso es involuntario? No, el tejido el sistema nervioso es el que va a controlar el movimiento, ¿sí? O sea, todavía del sistema nervioso, lo único que vamos a ver en el examen es la relación entre el sistema nervioso y movimiento, voluntario e involuntario, nada más, porque el sistema nervioso recién hicimos la introducción el otro día. Empezamos. Entonces tenemos músculo involuntario, es músculo liso. La única excepción es el músculo cardíaco, que Cardíaco. es estriado, pero también es involuntario. Ujú. ¿Y cuáles eran los músculos voluntarios entonces? Tríceps. Exactamente, los músculos que están insertados en los huesos, los músculos esqueléticos. Bien. Bueno, eso por ejemplo con lo que decíamos sistema muscular. Estoy pensando algún otro. Y teniendo en cuenta los que me parece que a algunos les costó un poquito, pero que les pedí que volvieran a ver las imágenes de lo que eran términos anatómicos. ¿Cómo le llamamos a un músculo que esté a los costados de la boca, de acuerdo a la posición que tienen? ¿En posición? ¿Laterales? Proximales. Bien, o sea, tenemos los músculos laterales que son los maxilares, ¿sí? Entonces tienen maxilar parietal, maxilar frontal, o sea, de acuerdo a la ubicación tienen esos términos anatómicos. Los términos anatómicos, ustedes tienen una imagen donde está el ejemplo de lo que son los distintos átomos. Si estoy hablando de un músculo de la espalda, ¿cómo lo llamamos? Dorsal. Dorsal. El músculo dorsal, exactamente. Ah, no me escucho. Me refiero con términos anatómicos. Y después, cuando hablo de los músculos en relación al hombro, a cómo están insertados los músculos en relación al hombro, tenemos los músculos que están más lejos, que se van a insertar con Distal, el distal, y los que están más cerca, que Proximal. proximal. exactamente, ¿sí? Era distal, proximal, medial, lateral, superior, inferior, anterior y posterior. Anterior y Esos posterior. son términos direccionales, o sea, me está dando una dirección, me está dando una posición. A diferencia que los términos anatómicos se relacionan con un determinado componente del cuerpo, ¿sí? Si es dedo digital o falángico, si es espalda dorsal, si es a la altura de pelvis pélvico, si es inguinal, axilar, o axilar digo bien, óptico, bueno, ahora no me acuerdo otro, pero bueno, son los términos que se relacionan con el órgano o parte del cuerpo a la que están reemplazando. Perdón, pregunto, ¿quién ingresó como EBI? Yo, profesora, salí, se me salió la conexión del celular y entré por la computadora, en Simburo. Ah, listo, listo. No, porque como había ingresado con otro nombre, no, y ya habías ingresado hoy, por eso tenía dudas. Bueno, está bien, quería estar segura de eso. Bien. Profe, consulta. Sí. Yo entré después, viste, a cursar ya tarde, pero bueno, estaba respondiendo a las guías y eso, y hay una pregunta de la guía, bueno, no sé ni qué guía era, pero era relacionado con esto, de los términos anatómicos y eso, y hay, por ejemplo, una pregunta que dice, el esófago con respecto a la tráquea, ¿qué pasa? Yo en ningún lugar puse que si proximal, que si no sé qué más, de acuerdo a la cabeza, como era superior y todo eso, como que agarré de referente lo que era la cabeza y cuello, y puse
ubicado, o sea, refiriéndome al esófago, que es el primero que está, ubicado en la parte superior y medial, mientras que la tráquea está ubicada en la parte medial y lateral inferior. ¿Eso está bien? No, no, porque yo cuando te estoy nombrando, la pregunta era esófago respecto a la tráquea. Sí. O sea, es esos dos órganos entre sí, esos dos componentes entre sí. O sea, ¿cómo está el esófago? Está posterior a la tráquea, nada más que eso. Ah, ya, Que los solamente. términos direccionales no es que los damos siempre como un referente común, ¿sí? Solamente los términos direccionales se dan de un componente del organismo, que puede ser un órgano, a otra estructura del cuerpo humano. Ok, o sea, con una sola palabra ya yo ubico directamente uno Esos dos, respecto al otro. esófago y tráquea. Como en el otro Bien. creo que te preguntaba radio y húmero, creo que era. Sí. Después No, el imagínate que otro lo puse todo mal. Puse radio respecto al húmero y puse ubicado en el antebrazo, inferior al húmero, Claro. ubicado en la cual- Claro, no, te complicaste de gusto porque era solamente un órgano respecto al otro. Bien, bien. Bueno, gracias. Perdón, pero me estaba quedando sin batería. Bien, eso por un lado. Vayamos ahora a una cosa que les quería aclarar. Cuando estuve corrigiendo, cuando me diferenciaron los dos tipos de célula, algunos me habían diferenciado en función de cuál era el proceso para obtener energía en forma de ATP de una o de la otra célula, pero no era solamente eso lo importante, sino también tener en cuenta cómo es la estructura de una y otra célula, no es solamente en función de la obtención de energía. Fabián, estoy cosa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Que se acuerden de alguna otra duda. En el caso de sistemas relacionados con soporte, movimiento y protección, para soporte sería el esquelético, para el movimiento muscular y para la protección el tegumentario. Sí, está bien. Hay algunos que le faltó el tegumentario. Bien. Algunos alumnos me están mandando un mensaje que no pueden hablar porque están trabajando, bueno, pero por lo único, total de todas maneras va a quedar grabado y después cualquier otra duda que surja, después me preguntan. Después, bueno, lo de las cavidades corporales. O sea, algunos me nombraban que era una cavidad, pero bueno, tienen que nombrarla, conocer las 4 cavidades. Digo 4 como puede ser 3, porque a veces la abdominopelviana se toma como una sola. Y saber qué órganos hay en cada cavidad. ¿Quién ingresó como Galaxy J7? No sé, J7, ¿quién entró? ¿Quién entró recién antes de Alesia? Bueno, a lo mejor ya cambió el nombre. Galaxy J7, ingresó recién. ¿Quién puede ser? Ahí ya te contestó, profe. Yo ahí me salió por el internet y volví a entrar. Ah, está Pero bien. no soy el Lucero. Pero no soy el Douglas. Está bien, Lucero Lourdes. Está bien. Profe. ¿Sí?
Después yo tengo otra duda, que capaz que es que me ha faltado lectura, ¿no? Pero bueno, dice una preguntita, un inciso, de la pregunta 4, de otra guía también que no sé cuál es, dice, ¿dónde se localiza una verruga digital? Me dice acá. Pero lo más relacionado con respecto a lo que hemos visto, que verruga en la piel es donde más he leído que pueda salir. ¿Qué No, es esa? pero lo que vos tenés que referir es el término digital, que tiene que ver con los términos anatómicos. En los dedos sería. En el Claro. dedo. Serían Claro. los dedos o en falange. Claro, Ah, exactamente. ¿y la erupción dorsal? ¿Qué respondería? ¿Ya solamente eso, poner dedos en la anterior pregunta? Eso. Sí, sí, sí. Bien. Y la otra que dice, ¿hay una erupción dorsal? En la espalda. En la espalda. Bien, y entonces, con respecto al otro que dice el síndrome del túnel carpiano, lo que más yo sepa, así carpiano es en la Muñeca. mano, el brazo, ¿dónde era? Muñeca, muñeca. Claro, la muñeca. Carpiano se refiere, el término carpiano es muñeca. Muy El bien. término Claro, yo ahí acromial había- y el yo término ahí en la ocular. del túnel carpiano había puesto que era un síndrome, una afección. Sí, está bien, algunos han puesto algo más. Yo y lo había no, puesto, claro, lo que era, que se claro, encuentra no en me la mano y con el molesta. video en los dedos. Claro, está bien, si eso ustedes quieren profundizar, yo lo que más quería es que ubicaran dónde se estaba, a qué ubicación o me estaba refiriendo. Hice, Ujú. decime Romina. Hola Silvia, le hago una consulta. En el punto C, yo lo que quería saber es si estaban bien. Bueno, porque usted dijo esófago respecto a la tráquea posterior, esternón respecto al colon descendente. Yo puse medial. Sí, lo que estamos con respecto al colon descendente es medial y superior. Ah, por eso, o sea, me faltó medial superior. Claro, medial y superior. Profesora, Ah, ese era el ejercicio que yo no hice porque no lo había entendido. Claro, es la que vos tenés que dar un término direccional, que viene de dirección, de posición, de un Sí, sí. órgano respecto al otro. Ah, bien, bien, bien. y costillas respecto a los pulmones sería, no, perdón, no sé, anterior, Sí. ¿y qué más? Anterior y si no, Laterales. algunos me pusieron superficial. Ajá. No, no son laterales. Algunos me pusieron proximal, me pusieron laterales, no, porque están ubicados. ¿Qué está anterior a los pulmones? ¿Solamente eso? ¿Las Claro, costillas? solamente eso. Bien. Por ahí, por ahí podrían pensar lateral porque se extienden de la parte medial hacia afuera, las costillas. Claro, sí. Sí, podría A mí me pensar. tendió a confundir eso, porque yo lo puse Claro. así. No Estaba en el estaría tronco, mal. No estaría Ah. mal si las costillas ponen lateral, superficial o anterior y lateral no estaría mal, pero no está bien si ponen proximal. No, no. Al lateral les puse yo y anterior a los pulmones. Claro. ¿Alguna otra pregunta de esas que se acuerden? Profe, usted dijo que el que no terminó de corregir fue el de funciones vitales. Del segundo me faltan 8. Del segundo trabajo práctico me faltan 8. El del tercero los estuve mirando, los estuve corrigiendo, pero no hice las devoluciones. O sea, los trabajos los miro, pero después vieron que me tomo el trabajo de ir marcándole a cada uno qué es lo que tiene que revisar. Está bien. Eso me Y llevó. Hoy otra le mandé el último, Silvia. Listo, listo. Ese Yo ya se lo después, mandé hace un ratito. que salgo de clase, hoy tengo clase otra vez en enfermería, no, en acompañamiento, pero cuando salgo y otro poco mañana voy a tratar de ir adelantando lo más que pueda, si les hago las devoluciones, y ustedes esas devoluciones no es que me las tienen que mandar nuevamente, sino que ustedes las revisan. Me cuesta mucho a veces que los trabajos que me mandan fotos, porque por ejemplo hay un trabajo que tengo las fotos inclusive en distinta posición. Algunos están horizontal, otros vertical, entonces me lleva más tiempo. Esas correcciones me llevan un poco más de tiempo. Evangelina, ¿querías preguntar algo? Sí, nosotros los trabajos los estamos haciendo con Méndez, y bueno, esa nos había quedado sin responder, y no sé si en el trabajo 1 también me había quedado una, que son las que no vamos entendiendo y no logramos hacerlas. Bueno, pero las que no entendieron, las que no están hechas, yo generalmente cuando hago la devolución les aclaro, revisar tal cosa, revisar o leer en la bibliografía tal cosa. Trato de ir orientándolas para que quede eso completo, más que nada para ustedes, para el trabajo. Sí, sí.
Profe, Sí. en las páginas del libro, más o menos, ¿hasta qué página es? Hasta ahora, no me acuerdo el número de páginas, Para está por 94. capítulos. Está por capítulos, está el último es sistema tegumentario, esquelético y muscular. No me acuerdo de los 3 cuál era el último. Bien, O sea, es desde el comienzo hasta que termine uno de esos 3 sistemas. bueno, Me gracias. parece que ahí Caro nos dijo cuál es la página. 94. 94. Vale, gracias. Yo les decía también que si ustedes querían para repasar, después de cada capítulo tienen actividades para hacer, como para ir repasando. Después, otra cuestión. Sí. Profe, Silvia, yo no, el libro está en el Classroom para poder hacerlo, porque no lo tengo. Sí, en la primer clase. Ah, ok. En la primer clase está el libro que se llama Biología Humana y Salud. Y en los Bueno, grupos también lo gracias. subimos al libro. ¿A dónde, Caro? No me acuerdo si en el grupo de alumnos o en el general también lo subimos al libro. Ah, buenísimo. En los archivos está como documento. Profe, Abigail Paredes está tratando de entrar. Pero no me aparece, a ver, me fijo. Acá está, sí, hay 3 alumnas. Bueno. No había prestado atención, ahora ya las acepto. Después, una cuestión que vi, errores también, bueno, cuando hablamos de sistema tegumentario, en el sistema tegumentario nombramos como principal tipo de tejido el tejido epitelial. Y el tejido epitelial se relaciona con qué función. Esa primera pregunta de tejido fue la que más errores hubo. ¿Cuál es la función del tejido epitelial? Reviste el aparato respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. Bien, o sea que actúa como protección de órganos internos, ¿sí? Y actúa como protección externa en la piel. No tiene que ver. Profe, por favor, ¿puede repetir? Sí, hay uno de los errores que vi bastante frecuente, que es la función del tejido epitelial. Claro, perdón Silvia, a mí me puso equivocado también en tejido epitelial. Yo había puesto que la función era soporte, defensa, transporte, por el tema de que también transporta sustancias como la sudoración, también... Sí, pero no hay transporte de sustancias. En la sudoración lo que están las glándulas especializadas que liberan el sudor. No hay transporte, ni hay soporte, hay solamente protección. Ah, está. Sí, Protección de órganos internos y de órganos. Claro, que las glándulas secretan sustancias. Claro, exactamente, no hay movimiento. No hay como el tejido conectivo, la sangre, que tenemos movimiento o transporte de sustancias. Entonces, la B, B1 era, ¿no? Claro, Tejidos, creo que es la 1, no tengo acá la hojita. 1B. Y B1. La 1 sería la B, la respuesta correcta. Claro. Entonces el tejido epitelial es solo de protección. Es protección de órganos internos y protección exterior. De la piel, ok. Por lo tanto, que quede bien claro que no solamente está en la piel, ¿sí? Sino que lo encontramos también revistiendo los órganos internos. Espere, pero yo puse la B y me puso error, por eso digo, sería la A, que tampoco, porque la A dice protección, conexión y transporte. No tengo acá la hojita. Sería la D, reviste los aparatos respiratorios. Es la D. No tengo Esa acá la pregunta hojita. es la D. Ah, está listo, bárbaro. Entonces, perdón,
Vamos a Eso le aclarar. quería preguntar yo, profe, porque yo puse la D, reviste los aparatos respiratorio, digestivo, urinario y reproductor, y usted en la corrección me puso que estaba incorrecta. Por eso me quedé con la duda de... No, si estaba... no puedo haberte puesto incorrecto eso. Sí, me puso eso, que sí. Ahora Lo lo estoy miro después corrigiendo. en el trabajo. Lo Vamos estaba a hacer una corrigiendo cosa. justo ahora. Vamos a hacer una cosa. Yo ahora, antes de que cerremos la clase, lo vuelvo a mirar, abro otra vez el archivo, y porque no tengo bien en claro acá los ítems, no tengo la hojita acá. El tejido epitelial tiene que ver con la función de protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque reviste órganos internos y reviste externamente, se encuentra formando parte de la piel. No me acuerdo cuál es el ítem que aparece, ¿sí? El ítem dice, selecciona la respuesta correcta. 1. Funciones del tejido epitelial. A. Protección, conexión y transporte. B. Conexión, soporte, defensa, homeostasis y transporte. C. Transporte y movimiento. Y D. Reviste los aparatos respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. Esa está bien, es la D. ¿Es la D? La D sería. Es la D. Sí, yo puse la D también. Porque ustedes siempre piensen, cuando aparecen lo que es multiple choice, si uno de los términos no está bien, no puedo tomarlo como correcto. O sea, si bien el primer punto dice protección, pero dice transporte y algo más, no es el tejido epitelial. Sí, hay uno que también te confunde porque dice lo de la homeostasis, Silvia. Yo me había confundido con ese, porque tenía que ver, o sea, el tejido epitelial con la homeostasis, no sé por qué lo relacioné y me había confundido ahí, pero después vos lo explicaste y me... Claro, primero una de las cosas que ustedes tienen que saber, porque es una cuestión que a veces cuando utilizamos múltiple choice tiene que ser esa estrategia. La estrategia tiene que ser que yo las afirmaciones las tengo que pensar. No puedo contestar apuradas sin pensarlas. Entonces probablemente sí, algunas aparezcan como tramposas o por ahí ustedes piensen siempre que a veces yo, una de las cosas que suelo aconsejar, porque yo en los cursos que hago también a veces lo hacemos, es que si no estoy seguro de cuál es la correcta, voy descartando. Si estoy segura de lo incorrecto, voy descartando. Eso también ayuda para resolver lo que es multiple choice. De todas maneras, el tejido epitelial tiene que ver con la homeostasis, digamos, el sistema tegumentario tiene que ver con la homeostasis, porque sería el sistema que regula la eliminación de líquidos para mantener la temperatura corporal. No sé cuál era la trampa en la que vos me decís, no me acuerdo bien ahora porque no tengo la hojita acá. Porque dice conexión, soporte, defensa, homeostasis y transporte. Claro, pero cuando te dice transporte ya no es el sistema epitelial, no es el tejido epitelial. No, por ahí te confunde que dice protección, y dado que Claro. sí da protección, pero no te puedes llevar por ahí porque sabes que entonces conexión y transporte no. Claro, exactamente. Yo personalmente lo que hago es de cada concepto aprenderme lo fundamental de cada eso, y después hago así. Cuando veo la pregunta voy diciendo, no, este no, tiene esto correcto, pero esto es un disparate lo que está atrás y no va. Claro. Y así por descarte voy chut sacando. Claro, y aparte esto de que vos decís, voy preguntándome cada una de las cuestiones y demás. Yo creo que siempre lo que tenemos que acostumbrarnos también es no quedarnos con la respuesta concreta de lo que me están preguntando. Si yo lo puedo profundizar más, mejor. Tiene que ver con la formación de ustedes. O sea, todo lo que ustedes puedan ampliar de cada una de las preguntas, mejor lo van completando. Y si ustedes, por ejemplo, ahora que nombramos tejido epitelial, ¿cuál sería la diferencia entre lo que es el tejido epitelial y el tejido nervioso, por ejemplo? Y el tejido nervioso sí transporta, es de transporte, ¿o no? ¿Transporta en realidad o transmite? Transmite los impulsos nerviosos. Transmite los Claro, impulsos nerviosos. y el epitelial es de revestimiento.
Claro, exactamente. Por lo tanto, el epitelial, ustedes van a ver, si ven una imagen de tejido epitelial, ven todas las células juntas, ya sea en forma alargada o aplanada, porque hay distintas formas de célula epitelial, y el tejido nervioso tiene una estructura tal, como vimos el otro día, de una neurona para poder transmitir el impulso nervioso. O sea, en términos de función y en términos de células son totalmente diferentes. No quiere decir eso que por un lado si yo no tengo delimitado en el organismo el tejido epitelial bien separado del tejido nervioso. Los tejidos entre sí están relacionados. O sea, debajo de la epidermis, en la dermis ya tengo terminaciones nerviosas porque hay que captar los estímulos. Y también tengo vasos sanguíneos que tienen que ver con asegurar que todas las células de la epidermis reciban oxígeno y nutrientes. Y pregunto, ahora que vemos, que nombré recién que estaba el sistema circulatorio, la sangre, ¿qué tejido es? ¿Qué tipo de tejido es? Epitelial. Conectivo. Conectivo. Ah, tejido conectivo líquido. Tejido conectivo o conjuntivo. ¿Sí? La sangre es tejido conectivo y conjuntivo. Y ya que menciono la sangre, nosotros la sangre reconocemos los elementos figurados de la sangre, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Cómo llegan esos componentes a la sangre? ¿En qué órganos se sintetizan o se liberan esos componentes de la sangre? ¿Se acuerdan? La médula ósea. La médula ósea, que corresponde al sistema óseo. La médula ósea tiene la función de formar estos órganos que son importantes para la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Sí? O sea, la formación o liberación de estos elementos ocurren en la médula ósea roja, ¿sí? Que es un componente del sistema óseo. El sistema óseo, recuerden también que es un tejido conjuntivo, porque tiene que ver con el soporte. Bien, y hoy cuando dijimos que la piel tenía una relación con la función de homeostasis, ¿se acuerdan qué otras funciones tiene la piel? Sí, Romina. Bueno, dijimos función de protección y también Ay, para que no me sale. Está bien, está bien. De contención. O sea, es una función de, ahí Laura Calviño me pone de revestimiento, digamos, sí, actúa como una barrera protectora del organismo, pero ¿protege de qué? ¿De qué nos protege la piel? ¿Puede ser algo de los rayos ultravioleta? Radiación ultravioleta. Bien. De los factores externos. De los factores externos, sustancias químicas, microorganismos. Nos protege de los cambios de temperatura, nos protege, ahí justamente Laura me pone de entrada de microorganismos. ¿Se acuerdan que hay una célula especializada en la piel para cumplir la función de inmunidad? Las células, en la piel nosotros vimos 4 tipos de células, creo que los nombramos las 4. Sí. Queratinocitos, melanocitos, las células de Langerhans y las Merkel. Bien. ¿Cuáles eran las que se relacionaban con la inmunidad? Las de Langerhans. Langerhans, sí. Las células de Langerhans son las que están relacionadas con la inmunidad. Y las de Merkel están relacionadas con la captación de estímulos.
Y después hay una provitamina en la piel que está relacionada con un La melanina, la pigmentación de la piel. No, la vitamina D. Bien, la vitamina D, ahí me Colágeno. dijeron. La vitamina D es la que tiene que ver con la absorción de calcio. La provitamina D nosotros la tenemos en la piel, que pasa a vitamina D por acción de la luz, ¿sí? Por acción del sol. Y después, alguien me nombró recién la melanina. La melanina es la sustancia que está presente en los melanocitos que tienen que ver con la captación de la radiación ultravioleta, la protección contra la radiación ultravioleta. Tiene que ver con el color de la piel. Y la queratina es la que constituye el 90% de todas las células Claro. epidérmicas. Exactamente, la queratina sería la que provee las células cada vez que nosotros cambiamos. Ustedes piensen que nosotros todos los días vamos modificando la capa externa de la piel. Digamos, eso se va eliminando en la situación de higiene, por eso creo que acá en piel yo les había incluido algo que tenía que ver con la higiene y demás, porque en la higiene lo que se hace no es liberar solamente la suciedad, sino también liberar las células muertas de la piel. Entonces esas células muertas hay que reponerlas, por lo tanto los queratinocitos tienen que tener la capacidad de reproducción para reponer esa piel que se pierde. Silvia. Sí, Caro. No, yo no soy. No, habla Rosa. ¿Quién habla? Yo también tenía la Rosa. Sí, Rosa. Larriaga. Tenía los queratinocitos, que son células epiteliales especializadas de la piel, que forman una barrera importante para evitar la entrada de muchos microorganismos patógenos. Sí. Eso es lo que tenía. Sí, los queratinocitos como barrera, digamos, la presencia, la estructura que forman los queratinocitos constituyen una barrera. Lo que tiene la función inmunitaria, especializadas en esa función inmunitaria, son justamente las células de Langerhans. Están los queratinocitos como barrera y las células de Langerhans con esa respuesta inmunitaria, de detectar partículas extrañas o de detectar microorganismos. Entonces, en ese caso, a través de la liberación de secreciones o fagocitosis, eso se va eliminando. Profe, yo tengo una leve dudita por ahí. Había una pregunta, creo que en la guía 3, que decía algo de la capa de la piel relacionada con la cicatrización. ¿Es la dermis? Es la dermis, sí. No es la que... Bien. Ustedes acuérdense que la epidermis no tiene capacidad, tiene células muertas, no tiene capacidad de reproducción. Claro, yo lo saqué por ahí porque decía, ponerle, si tú te cortas o algo, la epidermis directamente, al no tener vasos sanguíneos ni nada, como que no sangra, ni directamente nada. Entonces yo dije, bueno, la que más me guarda relación a mí es esta. Está bien, está Es la bien. dermis. Está bien, está bueno hecho hacer deducciones, pensar en las deducciones. Y después, bueno, reconocer los distintos anexos de la piel, son tan importantes el pelo. El pelo tiene un papel importante en la defensa del organismo, en la inmunidad. Sí. ¿Por qué? Sí, como barrera. Como barrera, sí. O sea, ¿dónde encontramos pelo que actúa como órgano Los de oídos, defensa? la nariz, Cabelludo, en los oídos, las mismas en la pestañas. nariz, Exactamente. En el pubis. Exactamente. Digamos, lo que hace es proteger, actúa como barrera frente a microorganismos, sustancias, partículas, todo lo que pueda andar dando vuelta por ahí. Hoy que preguntaban ustedes de la dermis, ¿se acuerdan cuántas capas eran de la dermis? 2. 2. Ah, sí, la papilar y la reticular era. Sí, sí, hay 2 capas con funciones diferentes, ¿sí? En una es la que está, digamos,
está la La conexión. papilar, que es la conexión nerviosa. Son las Claro, terminales para, nerviosas, para claro. poder detectar los Y la estímulos. ¿sí? reticular de la fibra de colágeno y elástica. Exactamente, por Exacto. eso Y lo de también contiene colágeno. 2 glándulas. Bien. Sí, Caro, te escucho. Las glándulas sudoríparas y las sebáceas, o Bien. grasas. Bien. Acuérdense, cuando acá nombramos el colágeno es el que le da elasticidad a la piel. Por eso ustedes lo van a relacionar para no olvidarse con, digamos, cuando se habla de estética, vieron que los productos siempre que se promocionan tienen colágeno, justamente. Tienen colágeno. Claro, mantener la elasticidad de la piel. Bueno, ¿y el melanoma qué era? Es un tipo de cáncer de la piel. Bien. ¿Se acuerdan la foto, la diferencia entre lo que es un melanoma y lo que es un lunar? Sí, que melanoma es más extenso y más grueso, ¿no? La capa y de otro color. Otro color y más irregular el borde. Es mucho más Claro, también. son esas características con respecto así al grosor o el espesor o después, bueno, ese borde irregular de mayor tamaño. Inclusive el color no es uniforme, no es como el lunar que es un solo color, sino que presenta diversidad en el color del melanoma. Bueno, y se acuerdan un poquitito como la importancia de atender el tema de las úlceras por decúbito por presión. Que inclusive ahí las enfermeras nos pueden contar mucho sobre qué tiene que ver con el trabajo de ellas, justamente es una cuestión que tienen que prevenir, que tienen que atender. ¿Se acuerdan que vimos? Claro, que se usaban distintos tipos de curación, que aparte de hidrocoloide, el urusol, el Oragal, Claro. ya más No solo de para curación, prevenir. sino de prevención. Claro. Sí, la importancia por ahí de la prevención es el tema de cuando ya se logra, ya está la escara, digamos, el peligro también de las infecciones. Eso también es lo más, una de las cosas más, creo que peligrosas, porque las infecciones por bacterias o bueno. Claro, es decir, y de ahí porque más bien en todos los Otra de las importancias de la humectación. Claro, exactamente. Mantenerles una piel humectada. Rotar el paciente. Con rotación, claro, yo no pensé que hablaban de los cuidados, pensé que hablabas de que el peligro, digamos, de lo que representa la escara. Claro, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es la prevención primaria. La prevención primaria es para que no se produzca, ¿sí? Cuando hablamos de que no se produzca una escara, que no se produzca una úlcera, entonces sí, ahí tenemos en cuenta lo físico, los medios físicos, que es la rotación del paciente, evitar el contacto de lo que es las superficies del cuerpo que tiene, digamos, el hueso muy cercano a la piel, que esté en contacto con las partes más duras de la cama o del lugar donde está el paciente. Mantener la humectación. Y la prevención secundaria es cuando ya aparecen las escaras, entonces mantener, digamos, desinfectado, la limpieza, evitar entonces la proliferación de microorganismos a través de la limpieza y de utilizar productos químicos para evitar esa. Y después, de acuerdo a las características de la úlcera, y bueno, o del lugar donde aparece la úlcera, es donde se hace solamente el lavado por arrastre, ¿sí? Con solución fisiológica, y la colocación de un antibiótico, que generalmente el que se usa es sulfadiazina. Y si no, lo que se coloca como preventivo también es la silicona o aerogal. Y bueno, después sí, hay que, digamos, evaluar siempre continuamente e ir observando esa lesión. Pero más que nada, o sea, cuando uno hablaba de prevención, no podíamos dejar de por ahí nombrar también lo que tiene que ver con esto de las posiciones anatómicas de los pacientes, cuando vimos un poco en el sistema esquelético esto de cómo se lo coloca el paciente para evitar la formación de esas escaras.
Bien, y después el tejido esquelético. Como siempre es importante la función, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento, con el soporte, con la homeostasis, con la regulación de los niveles de calcio y de fósforo, la relación que tiene que ver con los componentes sanguíneos, que era la eritropoyesis. Después otra cuestión importante es distinguir bien los tipos de hueso, ¿sí? En cuanto a cuáles eran los distintos tipos de huesos, ¿se acuerdan? Planos, cortos, largos, eso sería. Exactamente, ¿sí? Que por lo menos recuerden ejemplos de cada uno de los tipos de hueso: irregular, corto, plano, largo, y bueno, hay unos que se llaman sesamoide que solamente se encuentran en la rótula. Y después es importante que revisen también la estructura del hueso, el dibujo del hueso, y distinguir las distintas partes del hueso, diáfisis, epífisis, periósteo, endostio, y donde tengo mayor cantidad de tejido esponjoso y donde tengo tejido compacto. Después, otra cuestión importante eran las articulaciones. ¿Se acuerdan por qué había 3 tipos de articulaciones? Está hablando de la móvil, inmóvil, eso. Sí, exactamente, Verónica. Teníamos móvil, inmóvil y Semimóviles. semimóviles, bien. Eso acordarse de los ejemplos, ¿sí? Acuérdense de los ejemplos donde encontramos articulaciones móviles y donde encontramos articulaciones semimóviles y donde encontramos articulaciones móviles, que eso no va a haber problema porque, o sea, tiene que ver con los movimientos del cuerpo. Después, bueno, revisen los distintos... Perdón, profe, es móvil, semimóvil y ¿qué más? Inmóvil, móvil, semimóvil y móviles. Ah, ya, yo para ir resumiendo, porque todavía no llegué ahí. Está bien. Hombros móviles. Semimóviles, ¿dónde encontramos? En las vértebras. En las vértebras. Y móvil. Mandíbula. Mandíbula. Rodilla. Pero inmóviles. ¿Inmóviles dónde encontramos? Mandíbula y rodilla es semimóvil. Inmóviles. En el cráneo. En el cráneo, exactamente. Bueno, después revisen un poquitito las imágenes de los distintos tipos de fracturas. Diferenciar una fractura simple de una fractura expuesta, o una conminuta se llama cuando está el hueso astillado, o una fractura parcial del hueso. Y una fractura impactada. Claro, la fractura impactada es cuando la parte del hueso que se rompió está metida dentro de la otra porción del hueso. Y después, bueno, el tejido muscular ya hablamos, las proteínas de la contracción hablamos. Bueno, y después reconocer para el sistema músculo-esquelético la importancia de la postura, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es las posiciones ergonómicas? La importancia de la actividad física, digamos, tanto para lo que es el crecimiento y resistencia de los huesos, para el aumento de la masa muscular, o el aumento de la resistencia de los músculos. Bueno, más o menos eso sería lo que tienen que tener en cuenta para el parcial. ¿Quieren hacerme alguna otra pregunta? Silvia, yo empecé no hace mucho, pero tengo los trabajos de estos y más o menos tengo todo bien y completo. ¿También rendimos el 31? No, yo les dije que a los que empezaron más tarde les iba a tomar, los que empezaron hace creo que 15 días, que fue la última vez que se admitieron los últimos alumnos, esos les voy a tomar la semana siguiente. Está bien. Entonces esa clase, el martes que viene, mientras les estoy tomando a los alumnos que están en condiciones de edad de parcial,
al resto de los alumnos que comenzaron más tarde vamos a aprovechar digamos, a revisar todos juntos las diapositivas de los sistemas que le faltaron, que todavía no lo vimos juntos. Profe, le hago una pregunta. Yo estoy estudiando de los trabajos prácticos que les presenté. ¿Está bien estudiar desde ahí o estudio directamente desde el libro? No, yo te diría que tenés que estudiar desde el libro y las diapositivas, porque los trabajos prácticos siempre, no es que yo les tomo todo en el trabajo práctico, les planteo algunos puntos, pero no todos. Te hago una consulta. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo? Yo le había subido 2 trabajos, hasta el tercero le subí. Hay 2 que no me figuran, ¿es porque usted ya lo corrigió? Ya te digo. Yo corregí primero y segundo. Me falta muy poquito de Sí, segundo. esos son los que no me aparecen. Pero te tiene que aparecer la corrección. No, no me aparece nada. Y me aparece como que está como que ya, no sé si, como que me desapareció el trabajo. No, después lo voy a volver a mirar, pero no tienen por qué desaparecer los trabajos. Sí, no me figura ninguno de los dos, como si nunca lo hubiese cargado. Bueno, después lo miramos, lo vuelvo a mirar yo, pero no tienen por qué desaparecer los trabajos. Se corta, no se escucha bien. Que no tienen por qué desaparecer los trabajos, cortó, los no se trabajos escuchó tienen bien. que estar corregidos. Y yo no sé porque como hace poco que empecé, es la primera vez que le entrego los trabajos y no sé cómo es la devolución, ni entré a fijarme ahora cuáles eran las respuestas que me habían faltado y no los vi. No están los documentos ahí. Bueno, A mí, profe, después de que usted que me corrigió el primero que estuvimos hablando porque no estaba todo cortado, ahora me aparece como que no lo entregué. Y si aprieto entregar, me dice que está fuera de término. No sé por qué, pero bueno, usted ya lo vio al mío. Sí, Pero lo vi. De todas igualmente- maneras, o sea, ahora voy a fijarme a ver qué puede haber pasado. Yo término no les puse a los trabajos prácticos, creo que no les puse por eso, porque de última a mí me queda como entregado tarde, pero no para que no lo entreguen. En el Classroom no es que no te deje entregar, te dice entregado tarde. Pero yo después voy a verificar, si ustedes ven que no reciben las correcciones es porque algo pasó. Pero después lo voy a revisar, pero no tienen por qué perder. ¿Usted cómo la pasa? ¿Por dónde las pasa las correcciones? En el comentarios privados. Comentario privado pongo publicar y devolver. Profe, la corrección se la hace a un solo integrante del grupo, ¿no es cierto? Sí, cuando es en grupo, eso les iba a decir, cuando es en grupo se lo hago a uno solo y después les aclaro que la devolución la pueden consultar con quien le hice la devolución, porque si no me lleva mucho tiempo hacerle la devolución a todos. Perfecto. Y usted anota cada integrante del grupo. Sí, yo lo tengo anotado. Cuando yo pongo, lo que no puse es nota numérica, porque después el trabajo práctico va a ser distinto, pero ahora no se justificaba poner nota numérica. Bueno, bárbaro. Bueno, las tengo que dejar porque debe estar esperando María Teresa. Si ustedes tienen alguna duda, después cualquier cosa me mandan. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Nos vemos el martes 16:20 entonces. Bueno, gracias. Perfecto, muchas gracias. Los que no Gracias, pueden estar por razones de trabajo me tienen que mandar un mensajito y después yo corroboro con el certificado de trabajo que tienen. Bueno. ¿Listo? Nos vemos el martes entonces. Bueno, nos vemos. Profe, le hago una consulta. Uno de mis compañeros todavía no recibió el certificado desde la oficina de personal. Bueno, entonces que me mande su horario de trabajo. Ah, bueno. Que me lo comunique su horario de trabajo, así yo lo anoto para saber si van a poder o no estar en el examen. Claro, de nosotros 3 que somos del grupo y que trabajamos juntos, él es el único que trabaja de tarde, por eso Listo. a veces se le complica. Listo. Gracias, Que profe. me lo mande Ahora le entonces. aviso. Bueno, estamos en contacto. Listo, gracias, profe.